Está tardando demasiado. Ya está. Bien, entonces, una de las megatendencias es el crecimiento poblacional que tiene que ver con la variable demográfica, ¿no? Si ustedes van al aula virtual, aquí por favor, y donde está, les puse un vínculo que básicamente nos debería demostrar esa megatendencia en relación al... Ah, a propósito, ya tienen el sílabo ampliado en donde se concibe el uso de el Google Meet o el Zoom cuando hubiera fallas en el caso del Cisco. Bueno, a ver, no sé si es esta. Creo que sí, es esta. Bienvenidos al 2030, las megatendencias. Vamos a aprovechar en esta lectura algunos datos y vamos a ir haciendo proyección. ¿Sí? Ahí está. Una de las megatendencias a nivel del mundo relacionado con la variable demográfica es cuántos habitantes vamos a ser en el mundo. Si en el 2017 a nivel del mundo éramos 7.550 millones de habitantes, en el 2030 se espera que sea 8.551. En el 2050, 9.772 millones. Y en el 2100, 11.184 millones. Esa es la megatendencia en la variable demográfica población. Pero noten algo, si ustedes hacen un análisis, los que sí van a tener una megatendencia creciente es África. Es África. Bueno, Asia va incrementando, pero luego nuevamente va a decrecer. Europa, donde se ha implementado políticas de control de la natalidad, ¿no? En Asia también, ustedes saben, recién se ha relajado eso de que ya pueden tener más de un hijo, ¿no? Yo tenía compañeros chinos en el doctorado y eran hijos únicos. Y les preguntaba, ¿y por qué no tienen hermanos ustedes? Es que la legislación allí era que si una familia tenía más de un hijo, los despedían inclusive del trabajo, ¿no? Políticas de control de la población, así a veces de manera indiscriminada, diríamos, ¿no? O sea, aplican por aplicar, sin tomar en cuenta que la fuerza laboral debe renovarse. En Europa, particularmente les hablaré de España, en todo el tiempo que estuve, hay la mayor parte de la población ya era población adulto mayor. Ya las personas de adulto mayor abundaban en los metros, en los paraderos de los autobuses, en los supermercados ahí, pero niños muy poco. Con decirles de manera anecdótica, un fin de semana en el piso, allá le dicen piso, ¿no? En el departamento donde uno está alquilado, ahí el dueño del piso decía, no, vamos a ir este fin de semana a Valencia, ¿no? A disfrutar del mar. Pero ahora estamos preocupados, ¿qué vamos a hacer con nuestro bebé? ¿A quién lo vamos a dejar? Ya las personas eran mayores. Yo decía, ¿a esta edad tendrán su bebé? No, recién estaba una semana y no había familiarizado mucho con todos los miembros en ahí, ¿no? Entonces, una de ellas llega, una persona casi de mi edad, dice, ay, justamente hablábamos de ti, le dicen, ¿no? ¿Con quién te vas a qué? ¿Quién te va a preparar las cosas? Y yo dentro de mí decía, pero ¿por qué esa concepción de que es su bebé o algo, no?
es que allí la población, los jóvenes, no piensan en formar familias, sino hasta después de una cierta edad, ya una edad muy tardía. Y por eso es que la mayoría de los niños que veían allí eran o tenían alguna deficiencia, ¿no? Y muchos de ellos con síndrome de Down. Entonces, eso se han dado cuenta allí los españoles en los años 2008-2009 y empezaron a implementar más bien una política contraria al control de la natalidad. Es que las tasas de natalidad habían disminuido y también las tasas de mortalidad habían aumentado. Entonces ya en el mediano y largo plazo se iban a quedar sin la fuerza laboral. Ya la P allí era constituida básicamente por personas ya mayores y por tanto la productividad media en España había disminuido. Ante esa preocupación, relajaron eso de control de la natalidad y es más, impulsaron un bono para todas aquellas familias que iban a tener hijos. Recuerdo bien, está alrededor de 20.000 euros que les daban, ¿no? Pero quienes aprovechaban ellos, ya se imaginarán, los que no eran residentes allá, los que no tenían la nacionalidad, mucho menos, digamos, nuestros compatriotas, ¿no? Los bolivianos y otros más, aprovecharon eso. Al final se dieron cuenta de eso y dijeron no, solamente para los comunitarios, es decir, para españoles y para los que ya tenían residencia. Entonces, miren, a pesar de eso, la tendencia en Europa es, o la mega tendencia de acá al 2100, es que va a haber menos población. En Latinoamérica igual, estamos ahí con una disminución al 2100. Esa es la megatendencia. En todo caso, acá África es la única región que va a tener una megatendencia ascendente, ¿no? Como estamos hablando de crecimiento económico, este modelito que estamos compartiendo de crecimiento, ¿se aplicará para estos datos? Por supuesto, con algunos ciertos arreglos. Sí se puede aplicar. Entonces, ahora alguien podrá decir, ¿no? Pero tenemos población. Deberíamos de estimar ¿qué? La tasa de crecimiento. Y se puede estimar la tasa de crecimiento poblacional con este modelo que es estrictamente financiero aplicado a un modelo de crecimiento económico. Por supuesto. Solamente es cuestión que despejen R ustedes acá. R. ¿Y cómo va a ser? El valor que va a adoptar en el futuro entre P sería, ¿verdad? A ver, vamos haciéndolo en Excel. Acá me voy a copiar esto y lo hacemos. Así no es acá. Mejor en una hoja nueva. Ahí. Entonces decíamos, despejando R. ¿Ya? No importa, lo señalamos. Despejando R es la tasa de crecimiento en este caso. No es por tasa de interés. Claro, inicialmente esto se ha concebido para modelos financieros, pero eso han sido adaptados en distintos contextos. Entonces acá, para aplicar en esa megatendencia poblacional, despejamos R. Entonces R, ¿cómo sería? Ah, quiero esto. Entonces esto que está multiplicando pasa dividiendo. Ah, ya, entonces sería más o menos como esto. Sí. ¿Qué más? Miren, esta N está como potencia. ¿Cómo pasa acá? Raíz, ¿no es cierto? Raíz enésima. Entonces, la raíz enésima, ¿acaso no es la inversa? La inversa. Y ya tenemos esto, ya pasó esto al otro lado, como raíz enésima. Y este que está sumando
pasa restando. Eso nos sugiere el modelo. A ver, veamos si funciona. Veamos si funciona. Trabajemos para, a ver, el mundo en forma global. En el 2017, así, 2030, 2050 y en el año 2100. Listo. ¿Cuál es la megatendencia poblacional? 7.550, 8.551, 9.772 y 11.184. Listo. Vamos a ver esto. Entre el 2030 al 2017, ¿cuál habrá sido la tasa de crecimiento? Ajá, veamos. P va a ser 2017, ¿verdad? En este intervalo de tiempo, P va a ser 2017. F será 2030, el futuro, pues, ¿no? Entonces será 8.551, ¿me van siguiendo, por favor? Entre 7.550 menos 1. Pero ojo, nos falta algo. ¿Qué? Ah, nos falta acá los años. Ahí, ¿sí? ¿Cuántos años? Entonces, ¿qué hacemos acá? Primero estimamos eso. Entre el 2030 y 2017, ¿cuántos años hay? 13. Acá, 20, claro, entre el 2030 y 50, 20 años. Y acá, 50 años. Eso faltaba, ¿verdad? Ahora sí, nuevamente, y aprovechamos como una retroalimentación. Valor futuro entre estos dos es 8.551, 2030. Entre el presente, ahora sí, elevado a la raíz. ¿Sí? ¿Raíz qué? Treceava, pues, ¿no? Claro, menos 1. Eso dice acá, eso dice el modelo. Muy bien. ¿Cuánto será? Ahí está, miren. Esto es en tanto por 1, ¿se acuerdan? Queremos siempre en tanto por 100, en estos casos para una mejor interpretación. Con dos decimales, miren. La tasa de crecimiento promedio en ese intervalo de tiempo es 0.96%, ni siquiera el 1%. A ver, ¿cómo será en los siguientes? Uy, con el tiempo nos muestra que la megatendencia es hacia la disminución, ¿no? Miren, cada vez la tasa es menor, pero ojo, vamos a ir comprobando si se da. Ahí está, miren. 9.772, 8.551 elevado a 1 sobre 20, o sea, raíz veinteava, ¿no? Menos 1. Muy bien. Acá comprobamos. Ahí está bien. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí y podemos fijar esto, ¿no? 13, porque va a ser para todas las regiones va a ser el mismo intervalo de tiempo. Entonces puedo fijar con celda absoluta F4 acá para que no me cambie, ¿no? Siga siendo, porque vamos a copiar, de hecho. Acá, esto también, celda absoluta, la del periodo, y acá también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿puedo yo replicar este modelo? Claro, por supuesto, puedes replicar para todas las regiones, ¿sí? Puedes replicar para todas las regiones ahí, pero con un simulador sale fácil, ¿no? Entonces, esto ya no será todo el mundo, sino África. 2017, 1256. 2030, 1704. 2.528 y 4.468. Miren, a pesar de que está aumentando la población, pero la tasa de crecimiento poblacional también es decreciente. Es decreciente.
Veamos Europa, eso es lo más preocupante, miren, 742 millones tenía, hay una proyección de 739 millones, luego 716 y termina con 653. Todos negativos. ¿Qué van a hacer en Europa? La fuerza laboral, la productividad va a caer, su crecimiento económico será cada vez menor, a menos que haya innovación tecnológica por el lado de sustituir la mano de obra por robots. Eso es lo que se está pensando, ¿no? Que ya deben ser las empresas con una producción inteligente, robotizada, toda mecanizada, ¿no? Como que está ocurriendo ya, ¿no? Pero la cifra es bastante preocupante. Por eso que ahora se está implementando políticas de que las familias tengan más hijos. Y esto, a ver, en Asia, como último ejercicio, 4.504, 4.947, 5.257 y 4.780. Miren, la megatendencia en Asia en relación a la población era también tasas decrecientes, llegando inclusive a tasas negativas. Por eso es que ya en China se ha relajado esa obligatoriedad de que una familia, un hijo, ya pueden tener ahora más de un hijo, ¿no? Entonces, no es bueno, ¿sí? Desde la perspectiva de la productividad de la mano de obra o la renovación de la fuerza productiva, no es bueno las políticas de control de la natalidad. Es una medida muy cortoplacista, ¿sí? Esto es en respuesta a una teoría malthusiana. Malthus indicaba, ¿no? En su razonamiento, ¿qué va a ser de las personas cuando están creciendo geométricamente, decía, ¿no? En una proporción geométrica, o sea, están multiplicando, mientras los medios de subsistencia van aumentando, pero en términos aritméticos. Entonces va a llegar un momento en que la población va a rebasar y la gente no va a tener que comer. Los alimentos van a escasear. Ese era el razonamiento que tenía Malthus. Entonces, es una postura malthusiana la que plantea el control de la población, el crecimiento poblacional. Y claro, algunos países, incluido el nuestro, han implementado ese tipo de políticas. Entonces, miren cómo es que nos hemos ido de un extremo desde el punto de vista eminentemente económico, ni siquiera económico, financiero, porque todavía no hemos hablado del PBI, ¿no? Acá tenemos solamente el valor futuro que una persona va a tener a partir de un depósito con su respectivo interés durante un determinado periodo de tiempo, es el valor futuro. A esta ecuación se le conoce como la ecuación fundamental del valor del dinero en el tiempo. Claro, para n periodos, pero para un solo periodo es así. Y ahora ya lo podemos trasladar al contexto del PBI. El PBI es el valor de todos los bienes y servicios que se producen en una economía, por eso es interno, ¿no? Dentro de las fronteras geográficas. Así sea una empresa americana, española, europea, asiática, lo que sea, pero que producen en el país, se contabiliza también eso, pero en términos de valor. En todo caso, esto se puede plasmar como un modelo de crecimiento. En vez de R es la tasa de crecimiento de la economía. El numerario 1 se mantiene, P va a ser el punto de partida, o sea, el periodo anterior. Esto es para este periodo. ¿Cuánto va a ser el valor del PBI? Ah, será al que teníamos el periodo anterior por uno más el crecimiento. Ah, ¿es así? Sí. Una cosa es que nos hubiera dado acá, por ejemplo, las tasas de crecimiento, y eso es lo que pasa en el caso de proyectos, ¿no? Proyectos de desarrollo. Alguna vez ustedes
van a gerenciar una entidad y van a tener ahí la unidad de proyectos, estudios y proyectos. Entonces, les pueden consultar a ustedes, ¿no? Oiga, ¿y cómo hago la proyección? Sé que hay 7.500 personas, bueno, no van a ser millones, ¿ya? Hay 7.550 personas al 2017, ya supongamos como resultado del censo. Pero también el mismo censo me dice que la tasa de crecimiento promedio para los primeros 13 años será de esto. Luego será de 0,67, luego de 0,27. ¿Cómo hago la proyección? Ah, aplica entonces ahí la ecuación sencilla del valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo así? Eso tómalo como valor presente, luego multiplícalo por el costo de oportunidad, uno más. Pero como es tasa de crecimiento, es así. A ver, por favor, a su compañero Beto Rufo. Sí, doctor, perdón, Ya, gracias. Entonces, volvamos a nuestro análisis, ¿no? Teniendo ya la tasa de crecimiento que podemos obtener de fuentes secundarias, en este caso a partir de un censo o estimaciones que hay por ahí, podemos proyectar con esto nada más. Claro, acá no es PBI, pero ya, ¿qué importa? El número es lo importante, la metodología es lo importante, ¿no? Porque cuando tengamos valores del PBI será la misma metodología. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Uno más, ya, pero mire, está bien ahí, pero esto no es pues el en porcentaje, es en número, ¿no? Pero imaginemos, ¿para cuántos años? Esto será para el siguiente, pues, ¿no? Este es para 13 años. Ah, ya. Sí, pero es número, no es porcentaje, ¿eh? Miren, claro, pareciera que fuera otro valor, pero no es el mismo, miren. Y si esto copio acá, y si esto copio acá con las respectivas tasas, porque no he fijado nada, ¿se acuerdan? Será el siguiente valor por esta tasa para 20 años. O sea, estamos inclusive con este modelito, con el que tenemos a la N. Este es el modelo que estamos usando. ¿Sí? Ya no es ni siquiera para un solo periodo, porque miren, está elevado a la 20. Y esto está elevado a la 50. 50 van. Entonces, noten ustedes que para hacer las proyecciones de algunas megatendencias, no solo, repito, no solo de crecimiento económico, pueden usar la ecuación fundamental del valor del dinero en el tiempo. Decía acá que puede ser un proyecto con población, tenemos estas tasas intercensales y con eso proyectamos. Si esto fuera la demanda y tenemos la oferta también que proyectar y al final un balance oferta-demanda, en proyectos se hace así, o sea, una comparación nomás, ¿no? Entre oferta y demanda, a ver quién supera a quién. De hecho, para generar un proyecto o la necesidad de implementar un proyecto, tenemos que demostrar que hay demanda insatisfecha, ¿no? En ese contexto. O sea que la demanda supera la oferta, entonces sí amerita hacer el proyecto en un estudio de mercado. Así que no está de más enfatizar que este modelito tan sencillito tiene aplicaciones, ya se imaginan. Ahora, ojo, este modelo es un modelo de tasa constante. Eso quiero enfatizar. Acá, por ejemplo, en estos 13 periodos, hemos asumido que la tasa es 0,96 en todos los años. Es el mismo, por eso lo hemos elevado a la treceava, así tan alegremente.
Pero cuando ustedes tienen el modelo con tasas variables, ya cambia. Será F igual al valor presente que multiplica a 1 más. Acá va la tasa 1. Por 1 más la tasa 2. Por 1 más la tasa 3. Puntos suspensivos, ¿no? Por 1 más la tasa enésima. Eso es. Así es como se va a proyectar cuando son tasas variables. Ahora puede haber por tramos, tal como lo hemos hecho acá. Para los primeros 13 años, 2 a la 37. Para los siguientes 20 años, 1,99. Oiga, o sea que yo a partir de acá puedo proyectar directamente acá, siguiendo la estructura de este modelo que acaba de hacer. Sí, ¿cómo así? A ver, hágalo, hágalo. Ya, empezamos. E sería 1256, ¿no es cierto? Por 1 más. La primera tasa, 2,37, elevado al primer periodo. En este caso, al primer tramo, diríamos. Por, ya está, siguiente, ¿no? 1 más la segunda tasa. Claro, acá el supuesto es de que esto es cada año. Vamos agregando cada año. Pero acá no. Puede ser por tramos, como este caso. 20 siguientes años con la tasa 2. Por 1 más la tercera tasa. ¿Por cuánto tiempo? Los 50 siguientes años. Esa es una megatendencia, ¿no? Una visión, un horizonte a largo plazo, ni siquiera mediano plazo. ¿Dónde vamos a estar de acá a unos años? Por ejemplo, en el tema de cambio climático, hay una preocupación muy, muy fuerte en el tema de que ya no vamos a tener los glaciares, ¿sí? Se están ya derritiendo. No sé si ustedes vieron esa película un día, ¿cómo es esta película? Un día después, no sé de qué, ¿no? Después del mañana, creo. Justamente están viendo que esa película fue como un mal presagio, ¿no? A lo que va a pasar. Entonces, si ustedes hacen un enter ahí, de seguro que este modelito les va a funcionar, ¿no? Obviamente les va a funcionar. Ahí está. Ya de un solo paso, ni siquiera lo hemos hecho transitando de tal a tal a tal a tal, sino directamente. Pura tasas, miren. Partimos de acá, pura tasas. Y para los periodos que correspondan. Y llegamos a obtener el mismo resultado que habiendo transitado periodo a periodo. Algunos ejercicios les pueden a ustedes pedir completar la serie en la megatendencia relacionada con la población, ya completan ahí. Pero también les puede decir, si en el 2017 fue de 1.256 millones de habitantes, sabiendo que durante los 13 siguientes años la tasa de crecimiento poblacional o la tasa de crecimiento demográfica será de 2,37%. Para los siguientes 20, 1,99. Y para los siguientes 50 años, 1,15. La población al 2100 será. Respuesta. Esto es un entero, no debe ser decimales. Se trata de personas. 4,468. Respuesta. Listo. Ponen ahí su respuesta, envían y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de crecimiento económico tiene múltiples aplicaciones. Sobre todo, más que la aplicación en el contexto de crecimiento económico, puede ser para otras megatendencias. En este caso lo estamos viendo para el caso de la población o la dinámica poblacional. Ahora, en el caso del PBI, y es una sola adaptación, ya no será población,
Si no, tendremos que irnos a acá, donde estamos, al aula virtual y recuperar esta hoja Excel, este archivo, perdón, en Excel que dice Producto Bruto Interno. ¿De acuerdo? Y vamos viendo ahí. Muy bien, habilitamos edición y ya, ahí tenemos el PBI. Muy bien, si el PBI es una megatendencia fundamental en crecimiento y después posteriormente complementado con políticas sociales en el contexto de desarrollo, pero sostenible, eso nos falta ahora analizar. Acá solamente estamos viendo las cifras frías. Veremos por la sostenibilidad, empresas socialmente responsables, consumidores responsables o consumo responsable, etcétera. Y sobre todo vamos a ver aquellos convenios o aquellos pactos en los cuales están inmersos cada uno de los países para lograr el propósito de respetar el equilibrio ecológico, el equilibrio medioambiental, porque veremos que eso nos va a hacer reflexionar muchísimo las ODS como compromiso mundial de todos los países sin excepción. Entonces miren ustedes, lo que acaba de mostrar es el PBI por el método del gasto. Acá está, por tipo de gasto. Y recuerden ustedes, ¿en qué casos dije que vamos a usar el PBI por el método del gasto? ¿Para qué tema en particular? ¿Alguien se acuerda? Se puede ganar los primeros puntos de la tarde. Alguien, cuando hice la presentación aquí sobre los modelos y les había explicado en la portada, ¿no? Acá, en este modelo, prácticamente lo que vamos a hacer es demostrar, dije, ¿no? Que hay un equilibrio también, así como había en el modelo microeconómico, entre oferta y demanda, ahora va a haber un equilibrio, pero a nivel global, a nivel macro. Ah, ya. Entonces, también en la mañana, habrán ustedes asimilado, cuando hablamos de modelos, que había modelos matemáticos, y ahí estuvo el modelo del PBI, por el método del gasto. El método del gasto sirve justamente para demostrar este modelo. No se olviden, por favor, para demostrar y corroborar con cifras reales de la economía la oferta y demanda global. Y a partir de acá vamos a hacer un análisis relacionado con el modelo de oferta y demanda global. Pero antes de entrar aquí, ¿no? La proyección. Muy bien, ya sabemos que teniendo este dato podemos proyectar para el siguiente periodo. Pero lamentablemente aquí no tenemos la tasa de crecimiento, más bien tenemos valores. Entonces aquí la interrogante sería, ¿cuál es la tasa de crecimiento entre cada uno de los trimestres? Por ejemplo, ¿cuál será el crecimiento entre el primer y segundo trimestre del 2018? ¿Cuál será entre el primero y segundo trimestre del 2019? Y así sucesivamente. ¿Y cuánto fue de manera anual del 2018 al 2019? O, mejor aún, algo más cercano, del 2019 al 2020. ¿Cuál habrá sido la tasa de crecimiento? Ah, ya, ¿eso es posible? Por supuesto. ¿Cuál será el modelo? El mismo. El mismo. ¿Se acuerdan para el caso de la megatendencia poblacional? ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos valor futuro entre valor presente, ¿sí? La raíz, en este caso, ¿no? Enésima menos uno. Pero cuando es para un periodo al otro,
Ya no hay puesto, ya no hay, ya no hay ya elevado, ya no va a haber, ¿sí? Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren, acá lo que habíamos hecho es esto, ¿sí? Valor futuro entre valor presente, esto es índice simple, no se olviden, por favor, ¿ya? Elevado porque era pues varios años, no era uno, por eso era raíz enésima, ¿no? Acá raíz treceava. En cambio, cuando es un periodo, pongan uno, a ver, de seguro que, claro, no se va a notar, pues acá, si hubiéramos puesto un valor como 13, recién se notaría, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar solo con un periodo. Entonces, miren acá, en esta ecuación, en este modelo, quiero R, porque es de un periodo al otro nada más. ¿Cómo voy a calcular? Esta P que está multiplicando nuevamente, así como acá, ¿no? Pasa dividiendo. Muy bien, índice simple. ¿Entre quién? Entre valor futuro y presente. Este uno, que es el numerario, está sumando, pasa restando. Ah, quiere decir entonces que el modelo, a partir de la ecuación fundamental del valor del dinero en el tiempo, que es uno más la tasa, aquí ya no elevado a nada, porque es de un periodo al otro nada más, elevado a la uno sería trivial ponerlo, ¿no? En vano sería. ¿Con eso puedo? Sí, pero transforme. R será igual, a ver, R será igual a F entre P, decíamos, ¿no? Menos uno. Ya, despejando R de ese mismo modelo, sí. A ver, hágalo. Lo hacemos. Vamos a poner acá PBI. Voy a compartir pantalla. A ver, suponiendo 2018, trimestres uno y 2. Muy bien. 2018, 2 le ponemos acá. Solo para efectos de darnos cuenta nada más, ¿ya? 2018, 1. Listo. 2018, 2 será 188.175 millones. 2018, 1, 172.238. Muy bien. Tasa de crecimiento. Este es como el P, ¿no? Este es como el F. No olviden. Ahora ya está. Calculamos R o la tasa de crecimiento y ponemos ahí lo siguiente. F entre P, allá, 188.175 millones entre 172.238, sí, menos 1. Así me dice el modelo. Muy bien. Entonces, ¿ya he estimado la tasa de crecimiento? Sí, ya estimaste la tasa de crecimiento. 9.25%, aprox. Ah, ya. En todo caso, este modelo me ayudó a estimar la tasa de crecimiento del PBI. Por supuesto que sí. En todo caso, si ustedes quieren, lo pueden hacer de manera ordenada. Acá, ¿sí? Acá le vamos a poner. Igual, con esos valores, ¿no? Si no es un poco abajo. Igual a 188.000 entre 172.000 menos 1. Muy bien. Eso no es cero. De seguro que no es cero. Vamos a ampliar un poquito. Y le voy a copiar formato acá. Si es posible. Listo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ustedes lo que pueden hacer es fácil, ¿no? Excel es bastante versátil. Acá ha habido una disminución, miren. Está aumentando, luego bajó. Una tasa negativa. Acá mejoró. Es como, bueno, acá ya no es comparable porque es anual. Esto tendría que ser con el otro anual.
Entonces, noten ustedes que lo que hacen los analistas acá de datos, ya sea en el BCR o en el MEF o INEI, es ir viendo eso y aplicar ese modelito. Y decir, ¿saben qué? La tasa o el PBI ha ido aumentando, ha ido disminuyendo. Del segundo al tercer trimestre hubo un leve incremento de 0,496. Luego ya una recuperación del tercero al cuarto con una tasa de 4,66%, ¿no? Entonces, la idea acá es que ustedes deban estimar las tasas de crecimiento de manera periódica. Si es por trimestres, lo hacen por trimestres. Si es anual, tendrá que ser anual. Por ejemplo, podemos hacer acá, vamos a copiarle formato, aquí, y decimos, ¿no? 2019 entre datos de 2018 menos 1, nada más. Anual, anual es el comparativo, ¿verdad? Muy bien, enter. Ah, hubo un crecimiento del 4,09%. Copian la misma fórmula acá, anual. A ver, para corroborar. Vamos a ver. Miren, de 770.520 millones, que fue el 2019, el 2020, 715.709 millones. El PBI, en términos de variación porcentual, ha caído en 7,11% por producto de la pandemia, ¿no? Y ahí se busca ya las explicaciones. Ahí ya se tiene que buscar las explicaciones. ¿Cuáles fueron las peores caídas, digamos? Ya a partir de ahí empieza otra analítica. ¿Cuál es la analítica que sigue? Es haciendo un análisis desagregado del PBI. Por el lado de demanda interna, demanda externa, la parte de consumo público, inversión, ¿cuál ha caído, no? ¿Cuál ha caído? Entonces ahora nos vamos a aproximar a este modelo, al de oferta y demanda global. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, por favor, en relación a la estimación de las tasas de crecimiento a partir de cantidades? O también, tal como hicimos en el ejemplo, con la megatendencia demográfica, de teniendo cantidades, estimamos la tasa y luego replicamos los valores obtenidos. ¿No? No está complicado, ¿verdad? No está complicado. Simplemente es que ustedes se familiaricen con el modelo básico. Y el modelo básico es este de acá. Obviamente esto es estrictamente financiero, si uno lo lee, ¿no? Y es más, van a encontrar en muchos textos, ni siquiera relacionado al tema o al nombre del curso, sino más bien lo pueden encontrar como interés compuesto, efecto composición, o si no, intereses con capitalización, etcétera. Así lo van a encontrar. O cálculo del valor futuro a través del valor presente o conociendo el valor presente. Simplemente hemos adaptado ese modelito y lo estamos usando para nuestros propósitos de hacer proyección. Ahora, obviamente, cuando uno ya tiene conocimiento de los valores que pudieran adoptar las tasas de crecimiento, por ejemplo, acá, ¿no? Entre el 2018 y 19 hubo un incremento de 4%. Si alguien hubiera hecho una proyección, hubiera trabajado de la siguiente forma. Miren, una proyección del 2019 al 2020. ¿Cómo hubiera hecho? Que con los datos del 2019, por uno más la tasa de crecimiento
que ya teníamos calculado entre el 2018 y 2019. O sea, el supuesto acá, ¿cuál es? Vamos a crecer a la misma tasa que el periodo anterior. Muy bien. Si hubiera sido esa la lógica y válido el supuesto, entonces nuestro PBI para el siguiente año hubiera sido de 801.413 millones, aprox. Cuando vemos las mini tendencias que les hablaba o hacía referencia en la mañana, contenidas en el marco macroeconómico multianual, trabajan así las proyecciones. Asumen que las condiciones o los supuestos para hacer las proyecciones van a ser las mismas que en los periodos previos, pero lamentablemente a veces eso no se da. Por eso es que uno falla al hacer proyecciones, ¿no? Entonces, acá es muy importante que ustedes pudieran contrastar luego con la realidad, ¿no? Bueno, ya nos falló pues esta proyección. No ha sido 801.413 millones, sino 715.709 millones. Hubo una disminución. Nadie sabía que íbamos a tener ese problema de la pandemia. Nadie sabía. Si no, ya hubiéramos predicho, ¿no? Cómo hubiera sido. Ya después que se supo, después que hubo ya las políticas de confinamiento, ya se sabía, pues, ¿no? Nadie va a producir, nadie va a consumir, y si va a consumir, lo hará en una mínima parte, por tanto, la dinámica productiva se va a estancar. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? A pesar de que después, que ya más o menos pasamos la parte más complicada, cuando ya llegó al pico que decimos y luego vino la fase decreciente, ahí recién se relajó algunas medidas, ¿no?, de confinamiento para que no se rompa la cadena de pagos. ¿Qué se hizo? Los bonos. ¿A quién? A las familias. Después también el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial para las micro y pequeñas empresas, para que no se rompa, decían, ¿no?, la cadena de pagos. ¿Y eso por qué tomaron esa decisión? Primero a las familias. No es porque el presidente sea buenito o el ministro o alguien, sino utilizaron Big Data. Y es más, si ustedes miran los videos sobre los informes que hacía el expresidente, primero, después del saludo protocolar, el mensaje y todo eso, empezaba a mirar cifras. Miren, tantos muertos, tantas camas tenemos, hemos habilitado tantas, hemos ampliado, ¿no?, pero ya está rebasando. Y a partir de esos números tomaba la decisión. Por tanto, tales regiones presentan mayor riesgo que otras. Las medidas han sido focalizadas después. ¿En función a qué? A números, a números. Por eso que decimos, los gerentes ahora en la actualidad no deben ignorar la metodología de dejarse conducir por los datos. Debemos ser tomadores de decisiones tipo data driven. No, decíamos, no por la inspiración. En megatendencias eso no sirve. En megatendencias siempre van a estar presentes los análisis prospectivos, es decir, hacia dónde vamos a ir, pero con números. Ya se imaginarán entonces cuando hicimos la analítica de la megatendencia poblacional, ahí, ¿no? A ver, no está ahí. Bueno, vieron ustedes cómo es que se movía a nivel de Europa. La preocupación allí es fuerte. Aquí, ¿cuál es la preocupación?
¿Sobre qué variable intervenimos primero? A ver, vamos a insertar una fila ahí y hacemos una analítica, ¿no? Y la analítica más sencilla acá es todo en función al PBI, o sea, al total. ¿Cuánto representa cada una de las cuentas en relación al total? Una simple división, así como cuando ustedes hicieron estadística, ¿no? Esto eran las frecuencias absolutas que lo hacían por conteo, ¿cómo le llamamos esa vez? Ah, por tabulación, tabulado. Vamos a tabular, ¿no? 8, está en este intervalo, está en este intervalo, y vamos tachando ahí, ¿no? Bueno, esos tiempos. Bueno, de repente algunos de ustedes son jóvenes y no han hecho eso. Pero nosotros sí teníamos que trabajar con eso, ¿no? Entonces, todo en función al total. Muy bien. O sea, un indicador relativo. Entonces, la demanda interna entre el total, o sea, entre el PBI. Y al PBI póngale celda absoluta, F4, o FN F4, si es que es con teclas de función, ¿no? Muy bien. En todo caso, ya puede funcionar para todos, claro, porque estoy fijando todo en función al PBI. Muy bien. Eso no es uno. Vamos a ampliar decimales. Imagínense, la demanda interna representa el 98%. Y ahora sí me van a dar la razón cuando se dice, ¿no? Bueno, acá vamos a borrar estos de acá. Esto con sí punto error se elimina, ¿no? A ver, analicemos relativamente esto. Miren, la demanda interna, y habrán escuchado decir, y me van a dar la razón cuando decía, vamos a reactivar la demanda interna. Pero ¿a partir de qué? La demanda interna, ¿saben? Es la suma de estos tres componentes, A, B, C. O sea, consumo privado, es decir, consumo de las familias, consumo público y la inversión bruta interna. Y la inversión bruta interna, a saber, es la inversión bruta fija más variación de inventarios. Y la inversión bruta fija puede ser privada y pública. Y miren, acá vamos a hacer ya un análisis mucho más real, ¿no? De lo que viene pasando en la economía. Si una de las megatendencias tan relevantes es el crecimiento económico, entonces lograremos mejores resultados cuando ¿qué? Identificamos cuál es el componente más importante. Vamos subiendo. Este valor. Ese valor es el más relevante. Y ese valor está representando al consumo privado. Quiere decir al consumo de las familias. O sea, que si ustedes no hacen nada por influir en esa variable, consumo privado, simplemente su economía se va a ir para abajo. Así como se ha ido el 2020. Hubiera sido peor si no se tomaban las medidas adecuadas. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a implementar los bonos sociales orientados a las familias para que sigan consumiendo. Si van a seguir consumiendo, de hecho que van a ir a comprar a una empresa. La empresa va a seguir produciendo, aunque poco. Entonces, la medida adoptada de otorgar los bonos justamente han sido porque viendo los números, y en cualquiera, para cualquiera de los periodos y de periodos anteriores también, pueden ustedes corroborar que el consumo privado siempre ha sido la variable más relevante del PBI, es decir, el consumo de las familias. Por eso que cualquier política de Estado relacionado al consumo privado ha sido prioridad, darle la capacidad adquisitiva a las familias y de esa forma pueda dinamizarse la economía. Otra política que se implementó en la pandemia, ¿cuál fue?
¿Acaso no fue el FAE empresarial? Claro, porque después de eso, la inversión bruta interna es 22%. De manera interna estamos hablando. Pero dentro de ellos, miren, ¿cuál es lo relevante? ¿La inversión privada o la pública? La privada es 3 veces más importante que la inversión pública. O sea que la inversión que hace el Estado es apenas el 5%. En cambio, la inversión privada es 18%. Por eso es que no podemos actuar corriendo a la empresa privada. No podemos actuar de esa forma. O por lo menos plantear algunas medidas que atenten contra esa inversión, porque sabemos que es muy importante. Representa 3 veces más que la inversión pública. En todo caso, hay algunas justificaciones, aunque a veces descabelladas, de algunas medidas que se han dado en un contexto en el cual la economía nuestra no tenía inversión, sobre todo inversión extranjera, ¿no? Aquellos años donde había riesgo social altísimo. Entonces, ahí donde fallaron fue que le dieron algunos beneficios por muchos años, algunos por más de 30 años. Eso es demasiado, ¿no? Bueno, con la excusa de que nadie quería invertir, por eso es que se ha generado esa ley de promoción a la inversión extranjera. Sí, pero ya es demasiado. Por eso que estoy de acuerdo con la postura que algunos plantean de renegociar esas concesiones que han tenido, sobre todo para el tema de exoneraciones tributarias, ¿no? Eso sí es válido. Y eso lo han practicado muchos países. Acá cerquita nomás Bolivia. Imagínense, nosotros no podemos hacer un teleférico fácilmente acá en el Perú. Hubo el 2013, se lanzó un programa Mi Teleférico. Bueno, como la ciudad nuestra es turística también, se planteó, fuimos los primeros en apuntarnos. Pero ¿qué resulta? Que solamente quedó en una georreferenciación y luego levantamiento topográfico, nada más. Y dijeron, no, es muchos millones. Y ya, quedó ahí. ¿Qué otro teleférico que impulsa el tema de turismo en Lima mismo fue del centro hacia el Cerro San Cristóbal y en algunos otros lugares estratégicos para reducir los costos de transporte? Pero eso no se puede hacer, no hay financiamiento. Pero acá nomás nuestro vecino, ¿qué ha hecho? Justamente ha hecho la revisión y la renegociación de, de su sistema tributario. Todos pensaban que se iban a ir, ¿no? Obviamente la literatura nos dice que la inversión privada es muy sensible, pero mientras no le afecte su rentabilidad, sino más bien les has reducido un poco, si antes, digamos, se llevaban, de cada 100 se llevaban 40 o 50, pues ahora que se lleven, pero que se lleven 20. Y esos 20 en relación a otros mercados sigue siendo atractivo, por eso es que no se han ido. Así que eso de que si ustedes ponen en discusión la renegociación de las exoneraciones tributarias, se puede ir la inversión. No, no es tan cierto. Lo que puede pasar es que van a verse reducidos en sus márgenes de rentabilidad, ¿no? Entonces pero vamos a tener recursos. Con esa política sí, totalmente de acuerdo. Se tiene que renegociar, se tiene que revisar esos contratos, ¿no? Ya han pasado muchos años y eso no puede ser de manera indefinida, como le llamamos a nivel de finanzas, no puede ser una perpetuidad, ¿no? Entonces acá nomás en Bolivia decíamos que primero empezaron con la línea roja, luego la línea azul, amarilla, ahora tiene todos los colores del arco iris en teleféricos. Y nosotros, entonces, el tema pendiente acá para poder mejorar nuestra situación fiscal es la de revisar los contratos y, sobre todo, las exoneraciones tributarias.
No es posible que nuestra realidad a nivel de recaudación tributaria esté pasando esto, ¿no? Lo que pasa es esto, miren, lo voy a describir de manera muy sencilla que se hizo en un trabajo, en un artículo de investigación. Supongamos que aquí está la potencial base tributaria, ¿no? Voy a tratar de recordar tal cual. Y esos son los potenciales contribuyentes. Hay los que los hemos caracterizado como los habidos, los no habidos. ¿Ya? Entonces, estos voy marcando en rojo, ¿eh? Esos salen del sistema. Dentro de los habidos son aquellos que declaran y los que no declaran. Vamos a ver. Los que no declaran. Y los que no declaran también salen del sistema. Los que declaran bien y los que declaran mal. ¿Sí? Acá también ya se está filtrando recursos. Y de los que declaran bien, son los que pagan y los exonerados. Lamentablemente, los exonerados no son, pues, a veces las micro y pequeñas empresas. No, al contrario, ellos son los que pagan primero, les exigen que paguen primero. Acá los exonerados son grandes corporaciones. Y eso como obra y gracia de una ley. ¿Y esa ley de dónde sale? De los congresistas. Ya hemos visto cómo se manejan los famosos lobbies, ¿no? ¿Cómo es que a una empresa que tiene tantos beneficios se le exonere tantos millones que podrían servir para construir cantidad de escuelas, cantidad de colegios? Eso es lo que está mal en nuestra economía. Y habíamos visto hace un momento, ¿no?, que una de las megatendencias es la insostenibilidad fiscal. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es una cuestión deficitaria. Aquí estamos. ¿Qué hacer entonces acá a gritos? El modelo nos exige reforma del Estado, reducir gastos. Alguna vez lo había planteado a nivel de Congreso cuando hubo la oportunidad de trabajar ahí conjuntamente con los de la Comisión de Presupuesto, ¿no?, que se reduzca los gastos discrecionales de alcaldes, y en esa fecha eran presidentes regionales, y en todas las entidades. Si ustedes hacen un análisis sobre los gastos a nivel del sector público, se hace no solamente de manera discrecional, sino de manera ineficiente, no óptima. Si ustedes van por un pasillo, a nivel de algunos locales públicos, las luces prendidas. ¿Y por qué no tienes las luces prendidas? Por ejemplo, esa era una pregunta que le hacía al guardián allá en el municipio, ¿no? ¿Por qué? No, es que da miedo, ¿no? ¿Cómo es que da miedo? Sí, es que a veces hay ruidos y todos prendidos. Y por el tema de luz se pagaba cantidad. Ni siquiera eran pues 300, 500. No, no. Está prendido a veces hasta de día. O sea, hay un uso irracional de la cosa pública. Si ustedes ven un carro ya asignado a un gobierno local o a una entidad o a un ministerio y un carro privado, ¿cuál termina después de unos años de evaluación? ¿Cuál termina, digamos, destrozado o quizás al contrario, bien conservado? El que nos cueste a nosotros, ¿no? Todos los días salían noticias que otro patrullero siniestra, otro patrullero, casi diario era como que fuera un concurso, ¿no? Es que también imprime una velocidad, cuántas veces han generado accidentes y todo. Pero a ver, eso va a que hagan con sus propios carros, imposible. Con sus propios carros no hacen eso. Entonces, lamentablemente, en ese contexto de administrar los recursos públicos, hay una total discrecionalidad. Como decíamos en la mañana, hay una gestión positiva por ese lado.
No digo en el sentido de positivo y negativo, no, no, entre el esquema positivo y normativo, ¿no? Lo positivo, todo un caos, desorden, sinónimo de corrupción. Y lo normativo, más bien ceñido a leyes, reglas, reglamentos también dijimos, estatutos, qué sé yo, ¿no? Y sobre todo, para los funcionarios, implícitamente ahí está pues el código de ética, ¿no? Entonces, noten ustedes que los modelos se pueden adaptar a cualquier realidad. Que quede clarísimo que acá, dentro del PBI, las variables más relevantes son consumo privado, luego la inversión bruta interna también 22%, pero dentro de esa inversión tenemos que segmentar. La inversión privada es más importante que la pública, eso debe quedar clarísimo. Luego también las exportaciones representan el 25% y las importaciones el 23%, o sea que acá hay aproximadamente una diferencia, 2% a favor de exportaciones, o sea, superávit comercial en ese año. Por eso es que el tipo de cambio no sufría, digamos, tanto, ¿no? En cambio acá, miren, si nosotros hiciéramos una analítica del 2020 entre exportaciones e importaciones, ¿cuál sería la relación que encontremos? Quizás ya no sea, digamos, tan superavitaria, ¿no? Hay algunos años en que hemos estado en déficit comercial, es decir, importábamos más de lo que exportamos. Ahora, la otra cuestión, y con esto acabamos, ¿no? Si saben ustedes que dentro de los componentes del PBI hay algunas que son muy relevantes, el hecho de tomar decisiones de política para lograr la megatendencia que se quiere de crecimiento sostenible, esa es una de las megatendencias que se aspira a nivel del mundo, ¿no? Un crecimiento sostenible. En todo caso, ¿qué debemos hacer? Impulsar políticas orientadas al consumo privado, a la inversión. Ahora, por último, queda demostrar esto. Bueno, ahí tienen la descripción ya teórica, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver mañana, esto todavía no. Esto es lo que vamos a ver ahora. Miren ustedes, para demostrar que también a nivel macro se da un equilibrio, lo que deben hacer es esto, miren. Voy a replicar mejor en Excel y luego de ahí se los comparto para que ustedes lo asimilen mejor. Ah, ahí está, miren. Voy a reproducir esto de acá. El PBI por el lado del gasto es consumo, que en este caso ya es consumo privado. Esta es la inversión bruta interna, ¿de acuerdo? Según nuestros datos del BCR, es la inversión bruta interna. Este es consumo público. Y luego ahí no varía más bien acá, ¿no? Exportaciones y sigue siendo importaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Y quizás esto me lo llevo a, a las cifras acá que tenemos del PBI. Por acá sí, todo lo voy a poner. ¿Sí? Aquí lo voy a poner. Muy bien. Extrañaba las cosas que a veces hablamos acá, ¿no? Cuando uno vaya y ya como que les parece raro las, aunque está protegida, creo. Bueno, pero acá, con esto mismo trabajamos simultáneamente en todo caso, ¿eh? Miren, ¿qué voy a hacer si en algún momento quiero reordenar este modelo? Acá todos suman, suma, esto resta. Las importaciones restan. Entonces, ¿por qué no mejor hacemos un arreglo? Eso que está restando se pasa al otro lado sumando y lo dejamos intacto acá. Consumo, inversión, gasto y exportaciones.
Así no me quedaría, ¿verdad? ¿Sí? Esto que estaba restando lo pasamos al otro lado sumando. Y nos quedan solamente esos 4. Muy bien. Entonces, acá surge un equilibrio. ¿Qué es el PBI? Es el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en nuestra frontera, ¿no? En nuestro país. Valorados. Todos los bienes y servicios. Obviamente durante un periodo determinado, en este caso un año, pero no siempre puede ser un año. Acá hemos visto que puede ser trimestral. Ya bueno, según la periodicidad entonces. Listo. ¿Qué más? Las importaciones. También son bienes y también podrían ser servicios, pero que vienen de afuera. No lo hemos producido aquí, hemos comprado de afuera. Pero eso constituye una oferta, sí, constituye una oferta, viene de afuera. Y esto es de adentro. Entonces, ¿esto le puedo llamar oferta interna? Sí. ¿Le puedes llamar al PBI oferta interna? Y a las importaciones, oferta externa. Muy bien. Les había indicado, y también acá habíamos visto, ¿no? Demanda interna, dice. Era la suma de estos 3. Consumo privado, público y la inversión. Que sería, en nuestro caso, acá, C y G. Este es consumo privado, consumo público y esta es la inversión bruta interna. Los 3 son la demanda interna. Entonces sería demanda interna. O sea, todo aquello que quieren comprar, pero de manera interna. Los residentes acá en Perú. Pero también hay gente que quiere comprar lo nuestro, pero afuera. O sea, tenemos que llevar afuera. Y eso son las exportaciones. Entonces, ¿eso será la demanda externa? Sí, es la demanda externa. Muy bien. En todo caso, para que se note mejor, quizás acá le vamos a cambiar. Bueno, no se va a poder. Esto le ponemos en rojito. Y este también en rojito. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, acá mismo, estos 3 le voy a poner con un solo color. ¿Ya? Digamos, ya, el verdecito. Y acá también. A esto de acá le voy a poner verdecito. Ya, bueno, acá no hay problema, cada uno en su lado, ¿ya? No es que M sea igual a X o E sea igual a DE, no, no. O si no, ya, si estamos haciendo eso, entonces cambiamos esto, para que se familiaricen, ¿no? Y después ya verán que va a ser innecesario. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente ya, negro con negro, ya está. Pero de repente alguien, acá puede ser que me digan, ¿no? El negro de arriba, no, es otro colorcito. Tantos colores que hay. A ver, quizás ese. Listo. Correspondan entonces color a color. El PBI, llamado oferta interna, sí, muy bien. Las importaciones, M, llamado oferta externa, sí, muy bien. Cuando les pidan a ustedes demanda interna, ¿qué tendrán que hacer? Sumar estos 3 elementos, nada más. Y cuando me digan, la demanda externa es valor de las exportaciones. Oferta externa, valor de las importaciones. Ahora vamos a lo que queríamos demostrar. Oferta interna más oferta externa, oferta global. Demanda interna más demanda externa, demanda global. Y eso debe mostrarse que en equilibrio son iguales. ¿Así? Sí, muéstrelo. Aquí lo vamos a hacer. Ahí está. Acá, al final vamos a hacerlo, ¿ya? Oferta global. Ah, ya, me dice oferta interna, que es el PBI, más oferta externa, que son las importaciones. Esos 2 sumamos. Muy bien. Ya está. Acá arribita. Vamos con la demanda. La demanda global es demanda interna más externa, pero la demanda interna es
consumo privado, muy bien, más inversión, muy bien, más consumo público, muy bien. Esa es la demanda interna. A ver, por si acaso. Miren, sí, acá está. Demanda interna, 168.532. Demanda interna, 168.532. Muy bien. Pero ahí falta algo, ¿no? Demanda externa. Pero la demanda externa son las exportaciones. Acá está. Ahí está. Y con eso mostramos el equilibrio que hay entre esas dos cantidades. Y le preguntamos por si acaso a Excel, ¿no? Oiga, sí, esto que acabo de estimar que es la demanda global, ¿será igual que la oferta global? Excel nos dirá, pues verdadero, ¿no? Nos dirá verdadero, porque si no, nos vamos a desencantar. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces queda demostrado este último modelo que la oferta y la demanda global, perdón, la oferta y la demanda no solamente tienen equilibrio a nivel micro, sino también a nivel global, a nivel macro. Por eso es que la megatendencia en este tema de crecimiento económico o el desempeño o la evolución del PBI también persigue el mismo equilibrio que se logra a nivel microeconómico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Repasen, por favor. Repasen para mañana. Tienen un mini taller. El mini taller, aparte que tienen que repasar los modelos desarrollados hoy, lo que tienen que hacer es describir 10 situaciones que se aproximen a, al modelo de gestión positiva. Y luego, obviamente, que tendrían ustedes que describir con la experiencia que ya tienen en esa área, cómo les gustaría que sean. O sea, tienen que sugerir algunas pautas para superar esas 10 debilidades que se puedan dar en el tema de gestión pública, o de repente también vieron ustedes en el ámbito privado. Es muy poco lo que se ve en el ámbito privado. Más es ya en la interacción entre privado y público, pero privado, ahí de manera interna casi no hay, ¿no? Casi no hay. Muy bien. En todo caso, si no hay preguntas, lo vamos a detener la grabación.